Listo, ya está. Muy bien, gracias. Entonces, les decía que los dos textos señeros de Mircea Eliade, que es el gran teórico de las ciencias religiosas, el primero de ellos, el que se refiere, digamos, al mito del eterno retorno, y el segundo, el de los hechiceros y los, ¿qué se llamaban estos? Que existían en la Edad Media. Alquimistas. Alquimistas y hechiceros, correcto. En sus dos textos, Mircea Eliade se sostiene, en el primero, que la religión siempre está buscando, ¿no es cierto?, el retorno del alma a otro mundo o a una situación, digamos, en la cual se eleva por encima de lo material, etcétera, ¿no? Y en el otro, lógicamente, la forma como los alquimistas y los hechiceros era una mezcla de sacerdotes y de científicos, ¿no? Que estaban mezclando de alguna manera, ¿no es cierto?, esos avances de la ciencia y la tecnología. Y obviamente eso es justamente la forma, digamos, universalista que habría que enfocar. Pero como las religiones normalmente se enfocan solo en ver particularmente su religión, inclusive las religiones, ¿no es cierto?, nativas, si quieren ustedes, entonces para la escuela funcionalista eso no tiene valor, ¿no? Tal vez el nuevo concepto del ecumenismo que está hoy en día surgiendo tanto en la religión católica como en la religión musulmana pudiera de alguna manera salvar este problema, ¿no? Por ejemplo, el tema de el Papa hace ya dos papados anteriores, que se llamaba el Papa Juan Pablo II, el Benedicto XVI y el actual, han nombrado 5 delegados para tomar diálogo, retomar o iniciar el diálogo con otras religiones, ¿no es cierto? No me acuerdo ahorita los nombres, pero hay un famoso teólogo jesuita que es el encargado del diálogo con la religión budista, hay otro que es encargado del diálogo con la religión musulmana, otro con la religión ortodoxa, otro con la religión animista, que son los que están en la India, y finalmente hay otro que es encargado del diálogo con las religiones, si quieren ustedes, originarias de América, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, ese es el padre Javier Albó, ¿no? Javier Albó es el representante del Papa para el diálogo con las religiones indígenas, si quieren ustedes, ¿no? Pero el ecumenismo, que es justamente reconocer que todas las religiones tienen un Dios y que están apuntando en el mismo sentido, está pues en pañales, ¿no? Está en pañales, está empezando. Y de esa manera difícilmente puede reconocerse como universalismo todavía a esto, ¿no? En cuanto al tema antropológico que tiene que ver con el tema de raza y en algún caso nacionalidad, está claro que los avances que se tienen actualmente en cuanto se refiere a la antropología, ¿no es cierto? Desde Claude Lévi-Strauss, pasando por Malinowski y todos los demás antropólogos connotados, no han tenido grandes desarrollos, ¿no es cierto? O sea, no hay un nuevo... No se escucha, doctor. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Por acá todo normal, doctor. Todo normal se escucha. Sí, todo normal también por acá. Mal, doctor. A ver, me voy a acercar un poco más, tal vez. Todo bien, doctor. Yo le Sí, se escucho escucha, bien, doctor. doctor. A ver, ahora me escucha mejor. ¿Quién me ha dicho que no me escuchaba? Marisol, ¿era usted? Quiero que todos lo escuchen bien, por favor. Quien me dijo que no escuchaba bien, ¿me puede decir si ahora escucha mejor? Yo he tenido problemas con su dispositivo, doctor. Después se escucha bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, le decía que entonces desde Claude Lévi-Strauss, ¿no es cierto?,
pasando por Malinowski, Margaret Mead, en fin, todos los grandes y connotados antropólogos, ¿no es cierto? Hoy en día podemos ya afirmar de que tenemos una situación en la cual ya no hay más grandes avances científicos en la antropología. Por el contrario, los nuevos estudios antropológicos cada vez son más circunscritos, más concretos, ¿no es cierto? Entonces, una concepción universalista de la antropología es difícil que podamos encontrar. Y en tercer lugar, la norma del comunitarismo señala que el científico no le pertenecen sus descubrimientos, el conocimiento es propiedad común de la comunidad científica, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que de alguna manera se entienda que la construcción del conocimiento sea algo muy particularista, ¿no? Y por lo tanto tiene un límite que de alguna manera está dado por justamente la forma como se llega a captar, digamos, ese conocimiento. En cuarto lugar está la norma del desinterés, que es aplicada por el científico al trabajar por la ciencia y la verdad en sí mismas y no por la búsqueda de ganancia o de ganancia personal o de fama, ¿no? Eso es lo que nos plantean Bloor y Merton, ¿no? Ustedes saben que Merton es el sociólogo más relevante de la escuela funcionalista, ¿no es cierto?, en cuanto a ciencia y tecnología. Este cuadro general se basa en la idea de que el éxito de la ciencia ha sido el resultado de la materialización de elevados niveles, ideales, en niveles institucionales. La institución, cuando hablo de institución no me estoy refiriendo a ministerios, no. Las instituciones desde el punto de vista sociológico son, ¿no es cierto?, aquellas a través de las cuales la sociedad expresa su relación con el mundo, ¿no es cierto? Una institución es la libertad, otra institución es la democracia, otra institución es la ética, esas instituciones. Y la ciencia es, desde el punto de vista sociológico, una institución. Y esta institución trabaja de este modo como si fuera un sistema de intercambio en el cual los dones del conocimiento o las contribuciones a la ciencia son recompensadas por medio del reconocimiento, ¿no? Entonces, al mantener impoluto el sistema de intercambio, se asegura que la institución funcione correctamente a la luz de sus metas, nos dice Bloor. Es decir, la gente no tiene que hacer las cosas por interés, sino porque corresponde, digamos, que lo haga por el desinterés total. El mismo Bloor dice que conceptos tales como reconocimiento, recompensa, son susceptibles de ser medidos cuantitativamente, pues, ¿no? Los premios, los grados académicos, las becas, ¿no es cierto?, pueden ser contados y clasificados. Desde el premio Nobel, ¿no es cierto?, hasta la beca que me imagino muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes son becados, por ejemplo, en este programa doctoral? De 107 estudiantes doctorantes, ¿cuántos son becados? Doctor, buenas noches. Disculpe, este programa no No hay contempla becas, pero sí algunos de nosotros hemos sido becarios de otros fondos de investigación. Por eso digo, ya no me interesa si el programa mismo da la beca o si ustedes han conseguido la beca fuera de la institución que se llama UPEA. En mi caso, yo he sido becario por la UNSA en un programa de maestría. He sido becado del DAAD, que es el Servicio Alemán de Investigación, para una estancia de investigación de 1 año y algunos otros aportes menores de investigación también. Bueno, en todo caso, lo que quiero hacerles notar a ustedes es de que, por ejemplo, quien nos ha mencionado hace un momento era usted, ¿no? Leo, ¿quién ha hablado? No, Martín. Ah, Martín. Martín, muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes un caso, por ejemplo, de varios premios, grados académicos y becas que muestran justamente una cuantificación de reconocimiento o de recompensa, como quieran llamarlo.
Entonces, la cantidad de trabajos científicos que aporta un individuo, ¿no es cierto?, puede medirse por el número de artículos, de libros, ¿no es cierto? Martín, me imagino que tiene varios artículos y libros, ¿no? ¿Cuántos artículos y libros tiene Martín? En el exterior tengo como unos 3 en la actualidad, uno que está en proceso de publicación en alemán. De libros tengo 5 libros publicados hasta la fecha y 2 en proceso de elaboración. Ve, ahí tienen ustedes un ejemplo de un doctorante brillante que tiene una forma de medir por cantidad el trabajo científico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a la fecha algo así como 120 artículos, de los cuales 20 son en revistas indexadas, y tengo como 35 libros escritos, de los cuales, ¿cierto?, aproximadamente 5 son en español y otros 5 son en idioma extranjero. Entonces, eso da el valor quanti, ¿no es cierto? El tema es el valor quali, la calidad, ¿no? Y la calidad se operacionaliza normalmente sobre cuántas veces he citado tus artículos. Martín, que ha escrito, ya sabe que hay programas, ¿no es cierto? iStore, o por ejemplo, este otro programa que es el de Academia, en fin, que te dan, ¿no es cierto?, las veces que te han citado en otros artículos, ya sea tu artículo o tu libro, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, tengo a la fecha algo así como 1,600 citas de mis libros y 1,100 de mis artículos. Bueno, eso te da un indicador. Ya sabes, si ¿me entiendes? Cuánto más o menos eres citado, ¿no? En tesis, en otros artículos, en fin. Esa es una forma de medir la calidad de un artículo. Porque si te citan mucho es porque has hecho bien tu trabajo, ¿no es cierto? O aunque sea para refutarte, no importa. Puede ser que te citen para decir, está loco el señor Galindo, ¿cómo va a decir semejante barbaridad, no es cierto? Bueno, ya es una pauta de que te han leído. Pero la mayoría de los grandes científicos se ha demostrado que no producen muchos artículos. Nosotros nos hemos metido en una carrera académica de producir grandes cantidades, ¿no es cierto?, de artículos, pero en ciencias puras y naturales, los físicos, los químicos, producen 1 o 2 artículos al año y un libro cada 5, cada 10 años, ¿no es cierto? Entonces, eso muestra que, y son citados, eso sí, las citas son muy importantes para eso. El tema es que ellos obviamente, digamos, ocurre eso con estas personas porque están pues en un tema específico, ¿no? Qué sé yo, si yo soy un físico que está metido en el tema de la teoría de las cuerdas, solo sé de teoría de cuerdas, ¿no? Es como, por ejemplo, alguna vez me acuerdo que yo tenía un tío que era profesor de la Facultad de Medicina en Sao Paulo, y él me decía, yo veía que él se suscribía a una revista norteamericana que es MD, no sé si conocen quiénes son médicos de esa revista. MD, o sea, MD, que es el título que usan normalmente los médicos en Estados Unidos, en toda el área anglosajona, ¿no es cierto? MD, MD. Es una revista para médicos, ¿no? Todos los suscriptores son médicos. Y tú abres esa revista y es sumamente interesante. No hay artículos de medicina. Todos los artículos de la revista MD son de literatura, de arte, de pintura, de antropología, de sociología, ¿no es cierto? De ciencia y tecnología, puede ser inclusive, ¿no es cierto? Son artículos de áreas sumamente diversas, pero no son artículos de medicina. Entonces yo le preguntaba a mi tío, ¿y por qué esta revista que en inglés, ¿no? Obviamente no hay en español, en portugués, no hay en otro idioma. Le decía, ¿y esta revista que tú estás suscrito, te la mandan desde Estados Unidos? Sí,
¿Y por qué te la compras tú? Porque me decía, el médico debe ser de los profesionales más ignorantes. ¿Cómo? Le decía, no le entendía yo. Claro, el médico sabe de medicina. Preguntarle de un tema político, sociológico, muy pocos médicos saben del tema, voy a decir. Porque tenemos que leer tanto que no nos da el tiempo para leer otras cosas. No nos da el tiempo. Tienes que leer, ¿no es cierto?, 5 socotrocos, que son unos volúmenes así, ¿no es cierto?, de anatomía de Testí. Tienes que leer otros 4 o 5, ¿no es cierto?, de Rubier, fisiología, ¿me entiendes? O sea, es tanto lo que tienen que leer de su materia que no les queda tiempo, ¿no es cierto?, para leer sociología, economía, ciencia política, derecho, no sé, pues otras materias, ¿no? Entonces, lógicamente, esa era la opinión que te emití, me decía. Entonces, esa opinión que tengo yo no es solo mía, me decía. Estos tipos que han ideado esta revista, que es la revista más exitosa entre el gremio de los médicos en el mundo entero, ¿no es cierto? MD, esta revista, ustedes pueden entrar al internet y buscar MD. Es la revista para médicos con mayor tiraje. Y no tiene ni un artículo de medicina. Entonces, los tipos han pensado y han dicho, oye, tenemos que hacer una revista para los médicos para que conozcan otras áreas, conozcan de arte, de ciencia, ¿me entiendes? De sociología, y es exitosísima esta revista, MD, ¿no? Entonces, porque mi tío decía, con un médico puedes hablar de 2 cosas, de medicina y de fútbol. De esas 2 cosas entiende. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Delia, su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, a eso me refiero yo cuando señalo, ¿no es cierto?, los méritos, la meritocracia en la ciencia y la tecnología en términos cuanti y quali. En términos cuanti, la cantidad, eso está clarito. En términos quali, la capacidad que tienes, ¿no es cierto?, de que otros reconozcan tu trabajo y de que tú reconozcas el trabajo de otros. ¿Cuántos médicos pueden reconocer el trabajo de un sociólogo? Muy pocos, contados con los dedos de una mano, tal vez, ¿no es cierto? Y eso ya te está dando una pauta de que realmente estamos sesgando, como dice aquí Bloom, ¿no es cierto? Estamos sesgando la forma de cómo vamos a evaluar desde el punto de vista funcionalista, ¿no es cierto?, de manera justa y racional el alcance de la ciencia y la tecnología. Es decir, yo puedo decir porque, digamos, el señor Martín Mercado ha sido citado 500 veces, perfecto, pero las 500 veces lo han citado personas que están en su área. Y personas que no están en su área, ¿cuántas veces lo han citado? Digamos 1 o 2 veces. ¿A partir de eso puedo decir que el señor Martín Mercado es un desconocido? No, no puedo decir eso. Pero sí puedo reconocer que hay un sesgo. Hay un sesgo en el reconocimiento de su trabajo. Entonces, obviamente, esos son los sesgos que supuestamente la sociología de la ciencia intenta quebrar, ¿no es cierto? Aquí lo que se trata, dice Bloor, ¿no es cierto?, es no tener solo un efecto marginal, sino un efecto universal. Ahí viene el gran concepto del universalismo. Hay 2 trabajos, ¿no?, de Derek John de Sola, Price, Diana Crane y Joseph Ben David, que plantean desde la perspectiva funcionalista la sociología de la ciencia en un libro que se llama, ¿no es cierto?, Price, Little Science, Big Science and Beyond, ¿no? Entonces, precio, pequeña ciencia, gran ciencia y algo más, y lo demás, digamos, que exponen una visión cambiante de la estructura y la dinámica de la actividad científica en un amplio espectro que va desde los modos de colaboración que se han encontrado en lo que ellos denominan colegios invisibles. Tú estás agremiado, tú eres economista, estás en el colegio de economistas, tú eres sociólogo, estás en el colegio de sociólogos, ¿cierto? Pero estos colegios invisibles que normalmente son multidisciplinarios, son redes de comunicación entre científicos, ¿no es cierto? Y yo creo que son mucho más eficientes que los colegios profesionales. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, no, el colegio médico y no sé qué, yo digo, sí, pero francamente, no sé,
Yo, por ejemplo, soy eterno presidente o vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Economistas y también del Colegio de Politólogos. Y pago por año mi cuota y arrivederci, digamos, ¿no es cierto? Alguna vez para ir a tomar un whisky en algún cóctel que dan en una conferencia. Pero ese colegio es realmente un ámbito en el cual yo puedo intercambiar ciencia, en el cual puedo, digamos, establecer algún tipo de comparación. No, no. Entonces, hay lo que Price llama, ¿no es cierto?, la cientometría. Ahí tienen ustedes, ¿no? O también llamada bibliometría, que es un campo de ese estudio dedicado al análisis cuantitativo de la ciencia y el desarrollo científico, que se ocupa de analizar estadísticamente los problemas generales de la forma y tamaño de la ciencia, las reglas que controlan el crecimiento y la conducta de la ciencia. Y este Price, ¿no es cierto?, Sola Price, intenta desarrollar un cálculo de la fuerza de trabajo, la literatura, el talento y los gastos en ciencia a escala nacional e internacional. En otro texto, Diana Crane, que es el texto de Invisible College, o sea, esto de los colegios invisibles, ¿no?, sostiene que hay un agudo contraste con la atención puesta a la forma en que el conocimiento es acumulado, distribuido y utilizado, se ha descuidado mucho el por qué, ¿no es cierto?, el cómo crece la ciencia, el conocimiento. O sea, de alguna manera el conocimiento científico es resultado de una explotación de innovaciones intelectuales por parte de un tipo particular de comunidad social. La interrogante de que ella examina es de qué manera comunidades científicas afectan el crecimiento del conocimiento, y Crane también argumenta, ¿no es cierto?, que el análisis de la organización social y de distintas áreas de investigación ha mostrado que los círculos sociales tienen colegios invisibles que ayudan a unificar esas áreas, ¿no es cierto?, y obviamente a proporcionar coherencia y dirección. Conceptos centrales dentro del enfoque de Joseph Ben David, como ser ciencia, papel, enfoque institucional, ¿no es cierto?, nos hacen describir que los científicos hacen, ¿no es cierto?, que los científicos están involucrados en descubrir leyes de la naturaleza que no pueden ser cambiadas por la actividad humana. Y de esta forma no solo se enfrentan, como en las matemáticas, con la lógica inmanente de su propio sistema de pensamiento, sino que aceptan la restricción adicional de que sus sistemas tienen que adecuarse a la estructura de los eventos naturales. En principio, esto es así para los científicos sociales y los estudiosos de la cultura, nos dice Ben David, ¿no? Pero, básicamente podemos decir que esta forma de pensar sigue siendo en función de, en este caso el científico está en función de lograr que sus conocimientos se encuadre, ¿no es cierto?, con leyes naturales, con leyes inmanentes, con leyes. Las ciencias siempre te han enseñado que es leyes, ¿no? De hecho, la epistemología es la filosofía de la ciencia, y la filosofía de la ciencia trata de descubrir estas leyes. Y eso es lo que justamente nos dice la escuela funcionalista, ¿no? El funcionalismo está orientado en esa vía. Y ojo que vamos a encontrar que hay funcionalistas conductivistas, si quieren ustedes, pero también hay funcionalistas marxistas, o sea, en otras palabras, materialistas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he pensado que aquellos que piensan, que aquellos como Boaventura de Sousa, por ejemplo, para mi gusto es un funcionalista materialista, porque él está pensando que los movimientos sociales están en función de hacer la revolución. Puede haber movimientos sociales que están ahí por existir, por su existencia per se es su objetivo, pero eso para un marxista es inaceptable, no sé si me dejo entender, pero de todas maneras está ahí presente. En todo caso es un debate que está abierto. Con eso entramos a otra escuela, que es la escuela estructuro-funcionalista, ¿no? El gran Talcott Parsons, ¿no es cierto?, de los años 50, 40, que partió de un libro de Weber muy conocido, que es La ética protestante, ¿no?, donde Weber, como ustedes recuerdan, señalaba de que los protestantes tienen una ética del ahorro y que eso ha contribuido a que aumente la inversión y por lo tanto desarrolle el capitalismo. Bueno, ese razonamiento elemental, porque es bastante básico, ¿no es cierto?, le da pie a Parsons para decir que la determinación de la acción humana, ¿no es cierto?,
desde una perspectiva teórica, hace ver como obsoleto los planteamientos anteriores a este problema. Es decir, todos los planteamientos que hubieran hecho, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, los grandes teóricos de la ciencia económica de principios del siglo XIX, quedan obsoletos cuando aparece, ¿no es cierto?, un texto del gran volumen, digamos, impetuoso que tiene Weber, ¿no? Y de esa forma, dice Parsons, ¿no es cierto?, en el orden industrial, en el campo teórico, la obra de Weber no fue la manera en que juzga la importancia de las ideas o de los factores económicos, sino la que analiza la acción social. O sea, Weber no va a analizar ningún factor, ningún elemento, no va a teorizar, simplemente va a observar acción social. Y al ver acción social, ver ideas, sistemas de ideas y de valores, está diciendo, señores, aquí está la razón por la cual el capitalismo se ha desarrollado. Y obviamente está desechando todo lo que nos había dicho Adam Smith y David Ricardo de que el hombre se movía, ¿no es cierto?, por interés, porque el capitalismo se había desarrollado por el hecho de que buscaba mayor acumulación, esa acumulación estaba relacionada con el poder, etcétera, etcétera. Nada de eso vale. Weber va a dar una explicación mucho más directa y basada en acción social. Ahora, varias implicaciones se deducen de esta concepción de la ciencia, ¿no? Primero, los científicos están fundamentalmente en la búsqueda de un conjunto positivamente dado de relaciones de leyes naturales y sociales, ¿no? O sea, aquí el positivismo, ¿no es cierto? Comte es fundamental. Mi amigo Chato Prada, por ejemplo, le gustaba citar muchísimo esta parte porque él era un positivista absoluto antes de asumir, digamos, un neomarxismo crítico hoy en día. Las relaciones son independientes de la actividad humana, esta relación entre leyes naturales y leyes sociales. Son independientes, ¿no es cierto? Puede hacer lo que quiera el ser humano, puede hacer revoluciones, pero esas leyes van a existir, o sea, va a existir siempre, ¿no es cierto?, una relación entre sociedad y, por ejemplo, el calentamiento global, lo que quieran. Y la lógica fundamental del pensamiento humano corresponde a esta regularidad básica del mundo. Hay una, en otras palabras, la lógica humana está relacionada con este relacionamiento que hay con la naturaleza, el cual va a ir, ¿no es cierto?, desarrollándose en función de cómo plantea el pensamiento humano esta relación, porque la naturaleza está ahí dada, es un, ¿no? Citaba al Chato Prada porque justamente su tesis doctoral era lo dato y el dado, ¿no? Cuando Semmelmann era su asesor de tesis en el Colegio de México. Con respecto, Semmelmann un gran epistemólogo, por otra parte. Con respecto al papel como concepto sociológico, Ben David argumenta que es el patrón de conductas, sentimientos y motivos que concibe la gente como una unidad de interacción social con una función distinta a la suya y considerada como apropiada en una situación específica. El tercer concepto central implica un estudio de las condiciones sociales y estructurales para el desarrollo de la ciencia organizada. Puede decirse que estos tres conceptos apoyan la noción de sentido común, de que en un caso todas las ciencias, incluidas las naturales, ¿no es cierto?, no solo institucionalmente, sino también funcionalmente, están relacionadas al trabajo en la sociedad. Y finalmente los cambios de motivos y valores y los conflictos de estos cambios de clase y su base material son la fuerza que guía la transformación. O sea, los cambios que hay en esta relación entre sociedad y naturaleza son los que van a dar a la transformación histórica de la sociedad. Entonces, el enfoque funcionalista ha sido criticado en varios aspectos, ¿no? Mulcahy, por ejemplo, en referencia a la cientometría, sostiene que hay la correlación de la alta frecuencia en las citas y el alto nivel de recompensa. Se puede ocultar patrones de acceso diferencial a recursos y oportunidades en el quehacer científico. Es decir, que Mulcahy dice, pueden haberlo citado más al señor Mercado porque él ha publicado en el internet, porque él tiene una página de Facebook, porque no sé qué y no sé cuál. Entonces es un tema de acceso. Mientras que otro investigador que puede haber hecho, ¿no es cierto?, un trabajo más prolífico o más profundo, no publica en ninguno de esos medios y por lo tanto no es citado porque es desconocido, ¿no? Otra crítica afirma que cuando el trabajo científico es examinado detalladamente, el marco teórico funcionalista, particularmente las denominadas normas de la ciencia, se convierten en menos explicativos
¿no es cierto? Cada vez. De esa forma, la sociología de la ciencia, tal como la conciben los funcionalistas, se convierte en la sociología del científico, más que la sociología del conocimiento científico. Entonces, eso en relación a la escuela estructuro-funcionalista. Los enfoques alternativos al estudio social de la ciencia nos dicen que la alternativa al paradigma funcionalista termina por convertirse o sumergirse en un estudio detallado de la actividad científica, ¿no? Hay estudios contemporáneos e históricos que han sido utilizados y que plantean un interrogante como de qué manera las teorías son seleccionadas y modificadas o de qué modo se valora la evidencia experimental y es presentada en relación a los supuestos teóricos. De qué forma creamos nuestra conciencia emergente de que existe una realidad independiente. Entonces, esas investigaciones Bloor nos dice que hay mucho material empírico que no ha recibido una respuesta adecuada por parte de los funcionalistas. De esta forma de trabajo es el estudio de los supuestos que han replicado o dejado de replicar el trabajo experimental de otros, ¿no es cierto? Mucha gente ha hecho trabajos experimentales que han sido abandonados. Con eso llegamos al que tienen ustedes como si no me equivoco, esta es la lectura de esta semana, el trabajo de esta semana es Kuhn, ¿no es cierto? No. Sí, doctor, es esto. Doctor, es ese. Con eso llegamos a Kuhn, que les puede servir inclusive para el trabajo que tienen que hacer, que define la ciencia normal, la que se basa en la investigación, que está firmemente cimentada en uno o más de los logros científicos del pasado. Logros que una determinada comunidad científica reconoce que durante cierto tiempo ofrecen fundamentos para su práctica ulterior. Entonces ahí está citado en la página del libro de Kuhn, ¿no es cierto? En otras palabras, el conocimiento científico es resultado de una acumulación de conocimiento. Yo les voy a contar una anécdota que va a explicar muy bien, digamos, este principio de Kuhn. Cuando don Aníbal Aguilar Peñarrieta, el padre del que ha sido ministro de Educación en el periodo de Evo Morales, era decano de la Facultad de Derecho en la UMSA. Yo estaba de director de la carrera de Ciencias Políticas y en un consejo facultativo, don Aníbal, que era sumamente impulsivo, estábamos peleando para variar por presupuesto para la U, ¿no es cierto? Y dice, miren señores, dice, vamos a entrar en huelga de hambre todo el consejo facultativo. Y hay que de una vez precipitar una huelga de hambre masiva en la universidad pidiendo más presupuesto. Y bueno, ¿quién está en desacuerdo? Nadie. ¿Quién se iba a poner a don Aníbal? Nadie. Ya todo el mundo. Entonces yo, de mala gana, porque no estaba muy interesado en entrar en esa huelga de hambre, por presupuesto no me pareció un motivo un poco banal, pero bueno. Entramos en huelga de hambre y entonces, don Aníbal era una persona muy grande. De hecho, en el MNR eran los elefantes, así les decían, porque era grandote, gordo. Entonces, no nos dejaba dormir en las noches, ¿no? Porque trajimos nuestras bolsas de dormir y él roncaba horrores por lo que era tan gordo, ¿no? Entonces nos pasábamos toda la noche en blanco nosotros. Entonces, después de la primera noche que no dormimos nada, le dijimos, mire, don Aníbal, usted ronca demasiado y no nos deja dormir. O se va a otro cuarto o vemos alguna solución. Entonces él dijo, miren, vamos a hacer lo siguiente. En las noches vamos a hacer jornadas de debate científico para que de alguna manera sea útil esta huelga de hambre en que avancemos. Ya, de acuerdo. Entonces, la primera noche hicimos un debate científico que partió de una ponencia que hizo don Aníbal, en la que él sostenía que había que cambiar el nombre que era de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. ¿A partir de qué? A partir de que él sostenía que las ciencias jurídicas, que las ciencias para ser tales, necesitan tener permanentemente, digamos, descubrimientos, aportes, nuevas teorías, ¿no es cierto? Y que la ciencia jurídica se había estancado en el periodo de Kelsen. Kelsen supuestamente es el autor de la jerarquía normativa, ¿no es cierto? Que es esa pirámide donde la Constitución está por encima, luego vienen las leyes nacionales,
¿no? Decretos supremos, resoluciones supremas, luego las leyes departamentales, las leyes municipales o ordenanzas municipales. Bueno, esa pirámide que existe en todo país. Y obviamente después de ese descubrimiento no había ningún otro nuevo y que la ciencia jurídica había dejado de ser tal y que lo que nosotros somos, decía él, es productores de, somos productores de artesanos del derecho. No estamos ya produciendo cientistas jurídicos, sino artesanos del derecho, que saben hacer un escrito de abogado, que saben, ¿no? Y por lo tanto, el título que hay que darles ya no es de licenciado, ya no es ni siquiera de licenciado, sino de abogado, aboco. Entonces, dejó parapléjicos a todo el mundo, porque obviamente nadie podía creer que el decano de la facultad esté planteando que la ciencia jurídica ya no era ciencia y que había que cambiar el nombre de la facultad. Miren, nos amanecimos esa noche discutiendo. Se podrán imaginar que los abogados, y había muy buenos abogados, el doctor Díaz Romero era director de la carrera de Derecho, estaba el doctor Torrico, que fue defensor de Regis Debray en el juicio de Camiri, estaban, bueno, abogados de mucho renombre, estaba el doctor, bueno, este doctor que era también, que se llama abogado de sindicatos, y que era el doctor Morales Dávila, y bueno, había varios abogados que eran ligados, digamos, al Partido Comunista, como don Wilfredo Rúa, en fin, varios, ¿no? Entonces, se armó la discusión y, bueno, ganó don Aníbal, ¿no? En el debate. Y la facultad hoy en día en la UMSA, no sé en la UPEA, pero en la UMSA se llama Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ya no se llama más Facultad de Ciencias Jurídicas. Habría que volver a cambiar. Si volviéramos a entrar a otra huelga de hambre, probablemente yo sería el primero en plantear de que ahora sí hay descubrimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el tema del neoconstitucionalismo, que es este constitucionalismo que se ha construido a partir de que la sociedad en asambleas constituyentes es la que plantea constituciones y ya no las élites, ¿no es cierto? Y cuyo mayor antecedente está justamente en la Revolución Norteamericana y que se expresa hoy en las asambleas constituyentes que se han hecho en América Latina y en algunos casos en Europa del Este. Entonces ahí se muestra claramente que el neoconstitucionalismo es un nuevo aporte científico y que podríamos decir que han dado nueva inyección y oxígeno para que podamos, rescatando a Kuhn, decir que la ciencia jurídica otra vez ha retomado ser ciencia y que es resultado de una acumulación de conocimientos. Ahí les doy un ejemplo para que entiendan este principio. Hay un libro del señor Bruno Latour que se llama Science in Action, ¿no es cierto? La ciencia en acción, que es un desafiante examen de la ciencia y muestra cómo el contexto social y el contenido técnico son esenciales para el entendimiento adecuado de la actividad científica, ¿no? Y para lograrlo, Latour analiza la ciencia en acción, ve el papel de la literatura científica y ve también el contexto institucional y ve la manera en que los inventos y descubrimientos son aceptados. Y lo plantea de esta manera, dice, estudiamos la ciencia en acción y no la ciencia o la tecnología ya elaborada. Para poder hacerlo, ya sea que lleguemos antes de que los hechos y las máquinas sean puestos en la caja negra, o que sigamos las controversias que las reabren, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que corresponde es lo que habíamos hecho nosotros con la ciencia jurídica, ese debate. Son debates que podríamos abrirlos para cualquier otro tipo de ciencias que están estancadas hasta la fecha, ¿no? Este enfoque de Latour al estudio de la ciencia y la tecnología y la sociedad es una penetración desde el exterior hasta el interior del trabajo. Entonces, yo me salgo del trabajo científico y de afuera hacia adentro voy viendo, por ejemplo, una computadora o una planta nuclear, ¿no? Una teoría del cosmos, y veo, ¿no es cierto?, hasta adentro cómo los científicos, los ingenieros planean la construcción de la planta, elaboran la teoría del cosmos, o modifican la estructura de una hormona anticonceptiva, o desagregan cifras utilizadas en un nuevo modelo económico, ¿no? Latour ve los productos finales
y nos dice que son objetos fríos, ¿no? El objeto final es un objeto frío. Lo que hay que hacer es meterlos en la caja negra. Ustedes saben que los aviones tienen una caja negra y cuando se estrellan, se abre la caja negra y ahí se ven no solo las conversaciones entre el piloto y el copiloto, sino cómo ha estado funcionando todo el aparato que mueve el avión. Eso es lo que hay que hacer, dice Latour, ¿no? Hay que destapar la caja negra y ver cómo, ¿no es cierto?, hay influencias sociales, hay influencias de contexto, históricas, etc. Uno de los principales puntos de interés para Latour es el análisis de una de las situaciones más simples dentro de la actividad científica. Y es cuando un científico pone en circulación el planteamiento o la consideración de un problema y lo que sucede cuando los otros lo creen o lo desmienten, ¿no? Señala que lo determinante en la objetividad o subjetividad de un argumento es la eficiencia o la perfección de un mecanismo. No es observable por sus cualidades intrínsecas, sino por las transformaciones que experimentará más tarde en manos de los otros. Latour sugiere en consecuencia que el destino de los hechos y las máquinas está en manos de los usuarios posteriores y sus cualidades son de esta manera una consecuencia y no la causa de la acción colectiva. Es decir, en otras palabras, no es que los chicos hoy en día estén colgados del celular y eso por lo tanto produce, ¿no es cierto?, un ensimismamiento y tengamos conductas y comportamientos que son, ¿no es cierto?, muchas veces reprochables, sino es, ¿no es cierto?, ¿para qué se hizo, ¿no es cierto?, ese celular? Era para comunicación. Bueno, ahora esa comunicación se ha vuelto unidireccional y por lo tanto, ¿no es cierto?, no nos permite que se tenga un uso que sea, digamos, reflexivo, ¿no?, de ida y de vuelta, retroalimentado. Y eso causa problemas, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, pero esos son efectos no del producto final, hay que ir al principio, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo Latour. Y obviamente de esa manera podemos ver, por ejemplo, cambios de conducta y comportamiento, no solo de los jóvenes, sino también de personas mayores. Yo como docente, hasta hace unos años atrás, hasta unos 4 o 5 años atrás, 5 yo creo, lo que hacía era pedir a todos mis estudiantes que apaguen sus celulares, ¿no?, en clase. Más aún, había docentes que ponían una bandejita a la entrada del curso y todos los estudiantes tenían que poner en la bandeja su celular al entrar a clases. Esto lo he visto en varias facultades. Yo doy clases en la UNSA, he dado clases en posgrado en la UNSA, en facultades como medicina, tecnología, economía, ciencias sociales, etcétera, y veía digamos, esa práctica de muchos docentes. Bueno, yo no hacía semejante extremo, pero sí les pedía que tengan apagados sus celulares. Si querían, si recibían una llamada en clase, que salgan afuera a hablar, ¿no?, que no perjudiquen a los demás. Hasta que un estudiante me dijo, pero ¿por qué usted está chateando en mi clase? Joao, por favor. No. Entonces, ¿por qué está usted chateando en clase? Y él me respondió y me dijo, es que estoy comprobando si lo que usted nos dice es cierto. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes, quien tenía la razón era el estudiante. Y desde esa ocasión, yo ahora en pregrado, muchas veces durante un curso, agarro y digo, esta tarde, por ejemplo, he dado clases, ¿no es cierto?, en una materia que se llama Economía Mundial y Globalización. Y en todo momento, yo ando diciéndoles a ustedes, a ver, ¿cuál es la frontera entre Bolivia y Chile que aparte de Caracol? ¿Cuál es no es cierto? ¿En qué consiste el proyecto IRSA? Y cosas de este tipo para que les pregunto a ellos sabiendo que ellos no saben la respuesta. Pero los obligo a entrar al internet, los obligo a que sepan utilizar la información que tienen disponible. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ya no quiero que dejen de usar el celular, que usen, pero que lo usen para eso. Entonces, a eso está refiriéndose Latour cuando habla, digamos, de que las consecuencias no están en el producto final, sino en lo anterior, ¿no es cierto? El análisis de la actividad científica, ¿no es cierto?, muestra un incremento fantástico de los elementos que se han ligado al destino, ¿no?, de un argumento. Los artículos, los laboratorios,
los nuevos objetos, las profesiones, los grupos de interés. Es decir, ¿cuántas profesiones nuevas han surgido, por ejemplo, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología últimamente? La mecatrónica, ¿no es cierto? La ingeniería sanitaria, la ingeniería en salud, la imagenología, etcétera, etcétera. Son nuevos, digamos, aportes que la ciencia ha hecho inclusive a nuevas profesiones, ¿no? Y hay números de elementos que se relacionan en la argumentación científica que de alguna manera hacen que el costo no solo se evalúa en términos de dinero, sino por el número de personas involucradas, ¿no? Hay una especie de idea seminal y hasta los productos explotables y por la complicación de los mecanismos que permiten apilar cajas negras, no nos permite tener, digamos, una directa, digamos, concepción de lo que está sucediendo, o conceptualización sería lo correcto. Entonces, el proceso que es tan costoso, muy pocas personas, países, instituciones o profesiones son capaces de soportarlo, según Latour, ¿no? Y esto nos lleva a que la producción de hechos y artefactos no puede ocurrir en cualquier lugar, ni sin costo, sino solamente en un número limitado de lugares y en tiempos determinados. En otras palabras, la ciencia y la tecnología, lo que se llama la tecnociencia también para Latour, se realiza en lugares relativamente nuevos, escasos y costosos, ¿no es cierto? Entonces, eso en relación, digamos, a la forma como esta escuela nos plantea el tema. Con eso nos vamos al concepto de comunidad científica, ¿no? Una revisión del concepto de comunidad científica es el que hace Rosalba Casas, que nos dice la autora que este concepto en cuestión debe examinarse con mayor cuidado en lo que se refiere a la relativa autonomía de los científicos, así como en la forma en que la sociedad en general y las instituciones en particular influyen en su trabajo y su organización. Clark Kerr, por ejemplo, dice que en una universidad con múltiples facetas y diversas funciones, lo que existe es la multiversidad, ¿no? No hay la universidad. El concepto de universidad, que era el concepto de universalidad y de único, ¿no es cierto?, de alguna manera ha sido superado. Y hoy hay lo que se conoce con el nombre de multiversidad, ¿no? Que conviven varias comunidades con distintos intereses, y a veces que son intereses hasta antagónicos, ¿no? Por ejemplo, comunidades de estudiantes de licenciatura y de posgrado, o académicos más inclinados a la docencia o a la investigación, ¿no? Administradores, en fin. Entonces, si la tecnociencia pudiera describirse por ser tan poderosa y sin embargo tan pequeña, tan concentrada y tan tenue, significaría que tiene, como dice Latour, la característica de una red, ¿no? La palabra red indica, ¿no es cierto?, que los recursos están concentrados en pocos lugares, pero esos pocos lugares son nudos o nodos, nudos y nodos, son las dos cosas, ¿no? Y estas conexiones de nudos y nodos permiten que haya una extensión. Entonces, la noción del red es de utilidad para reconciliar dos temas contradictorios de la tecnociencia y entender la forma en que tan poca gente parece cubrir el mundo. La historia de la tecnocracia, ¿no es cierto?, o de la tecnociencia, es la historia de los recursos esparcidos a lo largo de diversas redes para acelerar la movilidad, precisión, combinación y cohesión de los indicios que han hecho posible la acción a distancia. Más recientemente, en un artículo de Helen Longino que se llama The Fate of Knowledge in Social Theories of Science, ¿no?, analiza la indagación científica desde una perspectiva que reconoce las dimensiones sociales de la investigación y permite la existencia de preocupaciones normativas y prescriptivas que han sido tradicionalmente del interés de los filósofos. Longino concuerda con aquellos sociólogos y antropólogos de la ciencia que han sostenido que el conocimiento científico no se desarrolla solamente por la aplicación de procedimientos derivados de la clase de normas epistemológicas reconocidas por los filósofos. En lugar de eso, argumentan los científicos, negocian, piden prestado, efectúan trueques, roban, ¿no? Es decir, es muy común que el conocimiento científico sea el resultado de robo de ideas, de trueque de ideas, de intercambios,
Por eso, ¿no es cierto?, las reuniones que se realizan, ¿no?, los congresos. Alguien señalaba, por ejemplo, que van a desaparecer con esto de la pandemia y de que ya no hay viajes y todo esto, los congresos mundiales, ¿no? Congreso Mundial de Cáncer, Congreso Mundial de Nuevas Tecnologías de Puentes, Congreso Mundial de Ciencia Política, ¿no? Dicen, ya no va a haber, ya no se puede viajar. Bueno, poco a poco están reapareciendo los congresos, ¿no es cierto? Y están reapareciendo. De hecho, por ejemplo, los invito a ustedes que el 4 de mayo me toca a mí dar soy parte de la que se llama la Cátedra Internacional O'Donnell, Guillermo O'Donnell. O'Donnell, como algunos de ustedes deben saber, fue un gran politólogo que ha muerto hace 10 años y se ha hecho una cátedra internacional a partir de una iniciativa de la Asociación de Ciencia Política de México, de Brasil, de Argentina y de Estados Unidos. Y obviamente cada año selecciona unos 4, 5 o 6 politólogos del mundo, para que sobre algún tema que haya desarrollado O'Donnell, en este caso el tema se llama consolidación democrática, se hagan nuevos aportes, nuevos enfoques, se refresquen los conocimientos. Bueno, yo voy a ser uno de los expositores, junto con el profesor Ackerman de Estados Unidos y algunos otros profesores más, ¿no? Y lo que he pedido es que demos un enfoque transversal, es decir, que no sean solo politólogos opinando sobre O'Donnell. Y me han hecho caso, me han pedido que sugiera algún nombre y les sugerí el nombre de una cientista de la comunicación como es la señora Cajías, ¿no? ¿Qué se llama? No me acuerdo ahorita su nombre. Y la han invitado. Me parece ¿Guadalupe o la hermana mayor? La Lupe. Sí. Entonces somos 2 bolivianos. Iba a ser solo yo solito, pero digo yo solito, el único boliviano. Iban a haber brasileros, argentinos, mexicanos, había 2 europeos. Pero va a entrar la Lupe más porque he pedido que haya eso. Tenemos que ir hacia la transdisciplinariedad, ¿no es cierto? Y lo que nos plantea Longino entonces es que estos científicos y estos eventos sirven para eso, para intercambiar nociones, conceptos, ¿no es cierto? Y de esa manera vemos, ¿no es cierto?, que tengamos un avance noceológico, podríamos decir. La ciencia se construye socialmente, ¿no? En el sentido de que la congruencia de una hipótesis o teoría junto a los intereses sociales de los miembros de una comunidad científica determina su aceptación por dicha comunidad más que por una congruencia de la teoría con la hipótesis y con el mundo. Entonces, si yo logro que, digamos, la comunidad científica acepte determinados conceptos, y eso solo puedo hacerlo en un intercambio abierto, no puede ser algo cerrado. Además, solo si entendemos las investigaciones científicas como algo fundamentalmente social y el conocimiento científico como el resultado de interacciones discursivas, según Longino, se puede recién postular lo que se llama la pesquisa o la investigación científica objetiva, ¿no? Ahí ella plantea dos elementos fundamentales, ¿no?, de la indagación científica: el razonamiento y la observación. Entonces, dice, si el razonamiento y la observación se procesan socialmente antes de incorporarse a un cuerpo de ideas que es ratificado por la circulación y el uso, entonces estás de alguna manera, ¿no es cierto?, testeando tu hipótesis y mereces el término honorífico de conocimiento, ¿no? Hay un diálogo crítico, hay un razonamiento, hay prácticas materiales. Y obviamente el conocimiento se construye no por individuos, sino por la comunidad interactiva, ¿no? Longino también identifica 4 características o condiciones de las comunidades científicas en las que tienen lugar estas interacciones. En primer término, lugares públicamente reconocidos, congresos. En segundo lugar, la crítica. No puedes estar tú al margen de la crítica, ¿no es cierto?
Lo que les contaba yo del doctor Aníbal Aguilar es una prueba de que la crítica es la que genera, ¿no es cierto?, respuestas también al discurso crítico, y eso hace que avance la ciencia, ¿no es cierto? En tercero, los estándares públicamente reconocidos. Estándares son promedios, son, digamos, lo que más o menos todo el mundo está de acuerdo. Y en cuarto lugar, comunidades tienen que tener una igualdad en la autoridad intelectual. Tú no puedes plantear, ¿no es cierto?, que entren al debate una persona que no tiene formación en una materia con alguien que la tiene en nivel de doctorado o postdoctorado. Es decir, tiene que haber cierto grado, digamos, de igualdad para que a partir de ello, ¿no es cierto?, el consenso sea resultado del ejercicio no del poder económico o político, ni de la exclusión, ni de la supremacía, ni nada de esto, sino de un diálogo crítico, ¿no? Entonces, ese es el tema que tiene que abordarse críticamente, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del intercambio de conocimientos. Longino también reconoce que ninguna comunidad está totalmente completa en el sentido de contener todas las posibles perspectivas dentro de sí mismas, ¿no? El conocimiento científico no es producto de un consenso final, sino de diversas aprehensiones teóricas, ¿no? El que su resultado exitoso pueda denominarse conocimiento depende de la inclusión dentro del diálogo de todas aquellas perspectivas que tengan un sustento en la materia objeto de estudio. Y eso implica la inclusividad, en el que las atribuciones del conocimiento son de una manera más clara el objeto de la gradación. Este análisis anterior señala que si bien en gran medida la creación del conocimiento es una tarea individual, el proceso de socialización con frecuencia desempeña un papel crucial. O sea, si no has socializado, ¿cómo puedes decir que tu descubrimiento, ¿no es cierto?, sea el mayor? Hay varias historias que conocemos al respecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, para quienes son economistas, saben perfectamente que John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, escribió su famoso libro de la teoría general un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, 1936, 38, no recuerdo la fecha exacta. Pero Michael Kalecki, o Kalecki, si pronunciamos su nombre en polaco como él era polaco, que no era economista, era matemático Kalecki, o Kalecki. Y no había escrito ningún libro, pero él fue el que descubrió, ¿no es cierto?, la fórmula matemática que daba lugar al multiplicador del consumo, del ahorro y de la inversión. Y esos trabajos en borrador se los llevó a Trinity College en Cambridge University al señor Keynes el año 1926, 27 y 28, en 3 visitas, a falta de 1. 3 visitas que están registradas, porque los ingleses en eso son muy estrictos. Tú pides audiencia con un profesor en Cambridge y anotan el día, la hora y la fecha de la reunión y el tema de la reunión. Y Kalecki dijo, yo quiero visitarlo al señor Keynes, pidió hora, día, fecha, y entonces le dieron para tratar el tema de multiplicadores, o sea, mencionó el tema incluso. Luego de que sale el libro de Keynes, ¿no es cierto?, y con todos estos descubrimientos, Kalecki reclama su autoría intelectual. Y Keynes le dice, discúlpeme, yo no lo recuerdo a usted. Y Kalecki dice, ¿cómo no me va a recordar? A ver, veamos el registro. Y el Real Colegio de Economistas de Inglaterra ven el registro y realmente lo había visto. Y para esos temas. Entonces Keynes dice, sí, pero lo que me ha traído son unos borradores muy elementales. Yo ni siquiera he tomado en cuenta. Y dice, ¿cómo que no? A ver, se calienta Kalecki y en la Universidad de Varsovia, donde era profesor, publica el famoso libro de Dinámica Económica. Y desarrolla todo, ahí está en un nivel mucho más detallado que el que plantea el propio Keynes, el multiplicador de la inversión, del ahorro y del consumo. Y entonces dice, aquí está todo. Y todo eso yo se lo he llevado al año 27 y usted lo publica el 36 como si fuera suyo. Entonces, Keynes les dice, lo siento, no lo recuerdo. No, y bueno, ahí queda.
Finalmente Keynes ha de morir el 39, 2-3 años después de este debate. O sea, ya no va a haber posibilidades de que se desarrolle más. Los nazis han de entrar a Polonia, lo han de perseguir a Kalecki, ¿no es cierto? Kalecki ha de estar oculto, en fin, hay toda una historia personal. Pero a lo que me voy es de que esas historias como la que estoy contando en el área de las ciencias económicas, las hay también en las ciencias puras y naturales, ¿no es cierto? Para nadie es desconocido de que después del descubrimiento del radio por parte de los esposos Curie, ¿no es cierto?, que ganan el premio Nobel y todo esto, va a haber 2 o 3 alemanes que se han de apropiar, digamos, de parte de la teoría de la radioactividad, ¿no es cierto?, y han de presentarlo como si fueran investigaciones propias, cuando ya eran desarrollos que venían desde los esposos Curie. Entonces, ha de ser, ¿no es cierto?, la Academia de Ciencias de Francia la que le ha de reclamar a la Academia de Ciencias de Alemania que por favor sean un poco más éticos. Pero de todas maneras eso no sucede porque lógicamente siempre se ha de decir, no, yo he tomado una partecita de la teoría de él, no me he copiado todo, una partecita y lógicamente a partir de eso, ¿no es cierto?, he desarrollado mis teorías. Ahora, esto nos está mostrando que, por lo tanto, muchas veces, ¿no es cierto?, la crítica en la ciencia muchas veces se convierte en el puente o en el mecanismo mediante el cual, ¿no es cierto?, el conocimiento ha de evolucionar, ¿no es cierto? Está claro que quienes han sido críticos con alguna teoría científica en cualquiera de las ciencias, puras y naturales o sociales, ¿no es cierto?, han de tener, ¿no es cierto?, éxito en cuanto se refiere a algún tipo de desarrollo científico posterior. Otra escuela de pensamiento, que es la del posmodernismo, examina algunas implicaciones de la ciencia, ¿no? Karl Breitner tiene un trabajo con 2 ideas principales, que es la primera es la concepción posmodernista de la inexistencia de un punto de vista desde el cual ver el mundo. No hay un punto de vista para ver el mundo, dice Breitner, ¿cierto? Y la segunda es la idea de que la ciencia es un discurso progresivo, es decir, yo voy a progresar solamente a través de la ciencia. Este enfoque posmodernista, ¿no es cierto?, considera la inexistencia de objetividad desde donde, digamos, puedas tú juzgar, ¿no es cierto?, si algo es una verdad absoluta, ¿no? Breitner tiene 5 implicaciones. La primera, que la ciencia de corriente principal o dominante ha sido desenmascarada y ha mostrado carecer de fundamento. Él dice, por ejemplo, sin ir muy lejos, la física tradicional ha sido superada por la física cuántica, o digamos la química básica ha sido superada por la química experimental. La química experimental, perdón, ha sido superada por la química no experimental. Lo segundo es que no existe un progreso real dentro de la ciencia y solo existe cambio. O sea, no hay un descubrimiento, todo es cambio, ¿no? Es básicamente la idea de ¿cuál era este filósofo griego? Heródoto, no, Hesiodo, ¿no? Que decía que, no, el que veía el río y que decían... Heráclito, doctor, Heráclito. Heráclito, Hesiodo, Heródoto, ya estaba cerca. Estaba cerca. Heráclito. No estaban tan lejos. Sí, no estaba lejos. Heráclito que decía, ¿no es cierto?, que todo se transforma, ¿no es cierto?, y nada es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, estas son las grandes luchas de grupos competitivos, ¿no es cierto? El tercero es que el pensamiento científico o el método científico no tiene un mérito intrínseco, es solamente la forma en que un grupo de gente con influencia acostumbra a pensar, es decir, ahí viene, por ejemplo, un tema muy importante. ¿Cuántos de los premios Nobel se han otorgado a científicos que no han provenido de universidades como, por decir algo, en Francia la Sorbona, en Alemania la de Berlín y la de Frankfurt, en Inglaterra la de Cambridge, ¿no es cierto?, y la de Oxford, en Estados Unidos la del MIT o la Universidad de Chicago o la Universidad de Stanford, ¿no es cierto?, y probablemente en medicina también la Johns Hopkins y probablemente también las Yale University
y también seguramente Cornell en algún caso. Pero más de eso no. Sí, Brown tal vez entra también algunos de estos. La Universidad de Tokio en el caso del Japón, la Universidad, ¿no es cierto?, de Moscú y la de San Petersburgo en Rusia, y la Universidad y unas cuantas universidades más en Europa. Yo me quedé admirado, por ejemplo, del orgullo que tiene la UNAM de México. La UNAM de México, tú entras al edificio de la UNAM, ¿no es cierto?, donde está la decanatura y todo, y tiene una placa que muy poca gente se detiene a ver esa placa, pero dice una cosa muy interesante, dice, esta es la única universidad latinoamericana, ¿no? Fíjense ese detallito, latinoamericana, que tiene 3 premios Nobel. ¿Qué tal eso? Además en química y en física, no en cualquier materia. Entonces, evidentemente, ese es el prestigio de la UNAM. Mucha gente dice, no, pero en la UNAM se han tirado una huelga de 2 años, la han cerrado, que no sé. Han cerrado todo en la UNAM, menos las áreas de investigación científica. Eso es, los mexicanos nunca van a permitir que se cierre eso, ¿no es cierto? Y eso te da una pauta, ¿no es cierto? Porque fuera de la UNAM, la otra universidad que también tiene un premio Nobel, la otra universidad latinoamericana que también tiene premio Nobel es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo he ido a dar clases justo antes de la pandemia, en noviembre del 2019, después de todos los problemas que tuvimos aquí, una semana o 2 semanas después, y fui a dar clases a un módulo de una maestría, no me acuerdo si era maestría o doctorado, y igual, cuando lo visité al decano primero y después al rector, ¿no es cierto?, tienen su plaqueta de este famoso médico que sacó premio Nobel en medicina en el año 20, creo, ¿no? No me acuerdo ahorita el apellido, pero es un médico argentino muy conocido que trabajó temas, digamos, que tenían que ver con el tema de Hussain, ¿no? Hussain, correcto. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces, fuera de UBA y fuera de UNAM, yo podría decir que la USPA, por ejemplo, la de Sao Paulo, tiene muchísimo más avance científico y tecnológico, pero no tiene premios Nobel. Entonces, lo que dice aquí nuestro amigo, ¿no es cierto?, Breiner, nos está diciendo de que son grupos pequeños de influencia, ¿no?, los que están ahí. El cuarto dice que las llamadas falsas concepciones solo son falsas si se les mira desde cierto punto de vista y son perfectamente correctas cuando se les mira desde otra perspectiva menos imperialista, ¿no es cierto? Y el quinto es que constituye un hecho, una explicación adecuada de un hecho, son específicos de la idiosincrasia del grupo, ¿no es cierto? Entonces, desde la perspectiva de Breiner, la tercera y la cuarta implicación son las más directamente relacionadas con la educación. La tercera, la de que se trata de grupos de influencia, las universidades que ganan premio Nobel, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la cuarta, que habla de concepciones que solo son falsas si se les juzga desde un punto de vista y son perfectamente correctas si se les mira desde otra perspectiva. La importancia del análisis en el enfoque postmodernista, del análisis del discurso, según Breiner, fue una aportación del filósofo austriaco Karl Popper, ¿no? Karl Popper, profesor de Cambridge, ¿no? Y también por Imre Lakatos, ¿no?, que señalan que proviene del reconocimiento de que la teoría científica no puede ser verificada sino cuando mucho falseada, lo que decíamos antes de las hipótesis, ¿no? Y por lo tanto el progreso se origina a partir de la crítica continua. O sea, tú no tienes que en tus hipótesis de tesis doctoral plantear comprobar una hipótesis, sino falsear la hipótesis, ¿no es cierto? Y eso permite que el concepto de progreso científico no depende del punto de vista objetivo, sino más bien pues, de una verdad objetiva, conduce a una forma humana y moderada de ver los conceptos equivocados. Esto, ¿no es cierto?, nos permite que, por encima de todo, dice Breiner, apoya una perspectiva de la enseñanza de la ciencia. Entonces, tenemos que ser más que simples espectadores o postulantes. Breiner también concluye afirmando que el pensamiento postmodernista tiene implicaciones revolucionarias para la enseñanza de la ciencia,
aunque no se trata de las implicaciones de que los críticos posmodernos tendrían en mente. El concepto de ciencia no se reduce a un solo conjunto de creencias. En lugar de eso, Breiner sostiene que implica reconocer la ciencia como una manera poco usual de discurso y hallazgo de maneras o formas de incorporar a los estudiantes dentro de ese discurso. Entonces, las aportaciones históricas y filosóficas al estudio de la ciencia parten pues de la obra esta que están leyendo ustedes de Thomas Kuhn, ¿no? The Structure of Scientific Revolutions, ¿no? Que es el punto de partida de los debates. Por eso les estoy haciendo leer a ustedes. De ahí nace todo el debate sobre la ciencia y la tecnología en relación a la sociedad. Y, ¿no es cierto?, la historia de la ciencia, la tesis principal señala que el crecimiento y el desarrollo del conocimiento científico es resultado del desenvolvimiento de un paradigma o modelo de realización científica, ¿no? Y después de un periodo de ciencia normal, durante el cual las implicaciones del paradigma son explorados, una serie de hechos y problemas que el paradigma no puede explicar, que resultan inevitables, y entonces el campo en cuestión es cuál es el periodo de crisis durante el cual se propone un nuevo paradigma, los nuevos paradigmas, ¿no? En el postfacio de la edición del año 69 del libro antes mencionado de Kuhn, ¿no? el de las revoluciones, la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn trata de explicar con mayor detalle el significado del término paradigma. Este término paradigma lo usamos mucho en ciencia y tecnología, ¿no? Y sin embargo ha causado tanta confusión. Entonces dice, este término se ha usado en dos sentidos diferentes, ¿no? Primero, a la constelación completa de creencias, valores, técnicas, etcétera, que son compartidas por los miembros de una determinada comunidad, ¿no? En este sentido, el término tendría una naturaleza más sociológica. Y el segundo es que la palabra paradigma denota una especie de elemento dentro de la constelación arriba mencionada, el cual denota, ¿no es cierto?, el cual comprende la solución concreta a preguntas complejas, las cuales al ser empleadas como modelos o ejemplos pueden reemplazar a las reglas explícitas como base para la solución de otras preguntas complejas de la ciencia normal. En este sentido, el paradigma se relaciona estrechamente con los ejemplos más cercanos a los logros científicos del pasado. Kuhn, por ejemplo, delinea el proceso que conduce a un descubrimiento científico al considerar que en la ciencia lo novedoso emerge con dificultad, molestándose mediante resistencia que ocurre en un contexto lleno de expectativas. Inicialmente, solo lo que se ha anticipado y normal se lleva a la experimentación, aún bajo circunstancias en las que alguna anomalía pudiera observarse con posterioridad. Un mayor conocimiento personal, sin embargo, no da como resultado la conciencia de que algo está equivocado o que se relaciona con algo que fue erróneo en el pasado, ¿no es cierto? La conciencia de la anomalía abre un periodo en el cual las categorías son ajustadas hasta que lo inicialmente anómalo se convierte en lo que se había anticipado hasta ese momento. El proceso de descubrimiento se ha completado. Él también considera que las revoluciones científicas se inician mediante un sentimiento creciente de que un determinado paradigma ha dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza, al cual dicho paradigma había conducido con anterioridad. Kuhn subraya que el sentido de la disfunción que pudiera conducir a una crisis es un prerequisito para la revolución científica, ¿no? Este tema, este párrafo de Kuhn, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de que muchas veces comprendemos los paradigmas de una manera tal vez, ¿no es cierto?, errónea. A ver, me voy a explicar con un ejemplo muy presente, ¿no? Yo me he vacunado ayer contra el COVID-19. He logrado finalmente, después del cuarto intento, agarrar la última ficha en el seguro universitario. No sé cómo lo he logrado, pero bueno. Y me he puesto a ver, obviamente, yo tenía en mi celular y en otros lugares varias comunicaciones sobre las vacunas. Y me llamó la atención una en especial, ¿no? Que es la de una declaración que hace el alcalde de Detroit. Y es una declaración de hace un mes o 2 meses atrás. O sea, bien reciente. Y él dice que él no va a permitir, que le había donado el señor Biden, el presidente Biden, le había donado 200,000 vacunas, pero eran AstraZeneca.
Digo pero porque él dice, yo lo que quiero para mi ciudadanía es las mejores vacunas. En el caso norteamericano no han sido tan obtusos como en Bolivia y han permitido que alcaldes y gobernadores puedan comprar vacunas, ¿no? O sea, no es un monopolio del gobierno central. Entonces, dice, yo voy a comprar vacunas y voy a comprar las mejores. Y cuando dice cuáles son las mejores, le preguntan, dice las de Pfizer y las de Moderna. Bueno, que son las dos, estos junto con Johnson y Johnson, son los 3 laboratorios norteamericanos, ¿no es cierto?, que han trabajado vacunas. Sputnik es el top 3. No, Sputnik es rusa, pues, ¿no? Sinopharm es China. Bueno, y luego la AstraZeneca es resultado de una investigación colaborativa entre la Universidad de Oxford y la Universidad de Pekín, aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Entonces, y además producida en un volumen más alto por fábricas farmacéuticas de la India. Esa es la AstraZeneca. Bueno, el asunto es que ahorita estoy pues hacha en el tema porque acabo de leer por lo que me he hecho vacunar. Pero bueno, el asunto es de que no interesa tanto de la procedencia. El tema es más que todo que este alcalde hizo referencia a que quería las mejores vacunas para su pueblo. ¿Por qué? Por la efectividad, ¿no? Y la efectividad de la Moderna es de 95%, la efectividad de la Pfizer es 94%, la efectividad de la Sputnik es 92%, la que nos han puesto ayer, están entre las 3 primeras, la que nos han puesto. A lo que me voy es lo siguiente, la Sputnik 5, ¿no? Que el alcalde está errado, porque ¿qué es lo que mide la efectividad? La efectividad es una prueba que se hace entre un grupo de población, ¿no? Es la clásica prueba que se hace siempre para productos farmacéuticos. Tú tomas un grupo de población, ¿no es cierto? 2 grupos de población. Al primero le das un, que se llama, tiene un nombre que es un producto falso, digamos, ¿no? Placebo. Un placebo. Placebo, exactamente. A estos, digamos, en todas las vacunas se han tomado poblaciones de 10,000, 20,000 personas, ¿no? Ya, digamos que sea una población de 10,000 personas, a 5,000 les has dado un placebo y a 5,000 les has puesto la vacuna. Y luego se ve la ocurrencia, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Si la enfermedad se produce, digamos, en ambos casos en la misma proporción, la efectividad de la vacuna es de un 50%. Esa es la forma de medir efectividad. Pero en el caso concreto, digamos, de lo que hemos dicho, la que tiene 95%, lo que se vio es que en la primera población de 5,000 personas que recibieron placebo, hubo una ocurrencia de enfermedad, ¿no es cierto?, de más o menos el 50%, o sea, 2,500. En cambio, en el otro caso, 85. Entonces, tú divides 85 entre 5,000, te da más o menos un 5%, que eso es lo que básicamente es el 95% de efectividad que tiene la primera vacuna. Pero, ¿no es cierto?, eso puede variar. ¿Y puede variar por qué? Porque las pruebas que hicieron Pfizer y Moderna fue entre los meses de octubre y noviembre del año pasado. Y eso obviamente en el momento en que la pandemia estaba más baja en Estados Unidos, en Europa y en América, en Latinoamérica, que era donde se había medido. En cambio, la medición de efectividad que hicieron, ¿no es cierto?, los de AstraZeneca y los de Johnson y Johnson, que era la otra que estaba, Johnson y Johnson da 66% de efectividad, es la más baja tal vez. Claro que es una sola dosis, eso es lo bueno. Pero ellos habían hecho la prueba entre los meses de enero, fines de diciembre, enero y principios de febrero de este año, que era cuando ya la pandemia estaba en la segunda ola, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, dicen, los resultados son diferentes. ¿Serían comparables este 95% de Moderna o 94% de Pfizer? ¿Sería comparable con el resultado de Johnson y Johnson o de AstraZeneca si hubiera sido en el mismo periodo, con la misma cantidad de población?
Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Estamos yendo a una especie, digamos, de anomalía, de una experimentación que tiene parámetros de medición falsos. Porque lo que en última instancia tienes que tomar en cuenta es que no va a haber nunca una vacuna que tenga 100% de efectividad. O sea, ponerte la vacuna, como te dice todo el mundo, ¿no es cierto? No significa que no te vas a enfermar de COVID. Significa que si te enfermas de COVID, si estás arriba de un 90%, lo pasarás como un resfrío. Punto. O sea, tu sistema inmunológico se sube, ¿no es cierto? Y logras, digamos, contener, no sé si me dejo entender, el virus. Entonces, virológicamente, ¿no es cierto? Esa es la concepción. Entonces, este alcalde de Detroit ha tenido que agarrar y decir, miren, me arrepiento, tienen razón, no está bien lo que he dicho sobre la AstraZeneca, implícitamente, porque no se refirió a eso, ¿no? Entonces, denme nomás, pidió de nuevo los 200,000 vacunas de AstraZeneca. ¿Qué creen que hizo Biden? Le dijo, ¿saben qué? Ahorita tenemos una emergencia sanitaria en la India. No sé si se han enterado, pero desde la semana anterior en la India se están produciendo alrededor de 300,000 casos diarios de contagio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la disponibilidad que tenía Biden, que era más o menos de unas 10 millones de vacunas AstraZeneca, las está mandando todas a la India. Porque lógicamente, pues señores, tú tienes que tratar de contener donde más está, digamos, el virus atacando, porque de ahí puede, ¿me entiendes?, exportarse. No sé si me dejo entender. Entonces tienes que contener donde más fuerte está la cosa. Y obviamente el señor alcalde de Detroit, ¿no es cierto?, tenía que ser republicano, por supuesto, ¿no? Se ha quedado sin las vacunas AstraZeneca que le habían ofrecido por prejuicioso y por no entender el tema. ¿A dónde estoy apuntando con esto? A que justamente lo que nos dice Kuhn es eso, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo que tú anticipadamente lo das por erróneo o por falso, ¿no es cierto?, si tú entras al fondo del problema, que eso sería, digamos, lo que nos estamos planteando en este caso, si determinas los paradigmas realmente, vas a encontrar no la verdad, pero vas a poder tener una mayor opinión sobre cuál es la forma en que ese conocimiento científico tiene alcance en la sociedad. Entonces, Kuhn subraya el sentido de la disfunción a la que conduce, digamos, esta crisis, ¿no? Que son las crisis de conocimiento, justamente. Por otro lado, ¿no es cierto?, Popper niega la existencia de cualquier procedimiento de verificación de forma absoluta. O sea, Popper no cree que haya forma de verificar plenamente el conocimiento. Señala más bien la importancia de la falsación, y es más fácil para él que tú vayas por la vía de falsear algo que por la vía de comprobarlo, ¿no es cierto? En cambio, Lakatos piensa que hay un código de honor en el falsacionismo de una teoría así científica, porque puede hacérsela entrar en conflicto con su postulado básico. Y una teoría debe ser eliminada si también contradice dicho postulado, ¿no? Entonces, también en Popper dice que hay una condición posterior que una teoría debe satisfacer a fin de que sea considerada como científica, y debe predecir hechos novedosos, es decir, inesperados a la luz del conocimiento anterior. Entonces, eso nos lleva justamente a eso que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que hay universidades como la de Chicago, que son universidades relativamente nuevas, si quieren ustedes, tienen, no sé, 200, 300 años de existencia, para las cuales, ¿no es cierto?, su principio es que la verdad no existe. Y hay universidades que son antiguas, como la de Cambridge, ¿no?, cuyo lema es Veritas Est, ¿no?, la verdad existe. Entonces, las posmodernas son las que están yendo por la vía de la falsación, pues, ¿no? Según la metodología de Imre Lakatos, los grandes logros científicos constituyen programas de investigación que pueden ser evaluados en términos de problematización progresiva. Hay que problematizar, ¿no?, progresivamente, degenerativamente una teoría, y eso nos va a dar lugar a una revolución científica en un programa de investigación. Esto implica una nueva reconstrucción de la ciencia, ¿no? Esto implica que hay que hacer un contraste con el falsacionismo y el convencionalismo.
Entonces hay que tomar los elementos esenciales. De acuerdo con este método de la CATOS, ¿no es cierto? La unidad básica de evaluación debe ser, ¿no? No solamente una teoría aislada, ¿no es cierto? Sino el núcleo duro. Hay que ir al núcleo duro de la investigación, ¿no es cierto? Y eso nos debe llevar a una decisión provisional irrefutable, entre comillas, porque todavía podría refutarse, hasta eso podría refutarse. Y también a una heurística positiva, es decir, que defina problemas, delinee la construcción de una especie de cinturón de hipótesis, no una. Y al contrario del postulado de Kuhn, ¿no es cierto? La heurística positiva del programa y no las anomalías son las que debilitan una teoría científica. Y hay que darle más atención a las anomalías, porque a partir de ellas se puede ver, ¿no es cierto?, cuál es el grado de autonomía que tiene una teoría científica y cuál es el grado de conexión o desconexión de cadenas de conjeturas que pueden tener los falsacionistas, ¿no? Entramos con eso al último tema de las escuelas de pensamiento sociológico, hablando de las universidades, ¿no? Las universidades como el hogar de la ciencia, ¿no? Albach nos dice que las universidades son instituciones centrales en las sociedades modernas, no solo dan educación, requieren economía basada en el desarrollo tecnológico y también constituyen centros de importancia para la investigación y la innovación en diferentes áreas. Las universidades también son participantes activos del sistema internacional de conocimientos, asegurando así que la sociedad tenga conciencia de lo que sucede en el mundo cada vez más globalizado de la ciencia, ¿no? El trabajo académico y la investigación. La universidad es de muchas maneras la institución quinta esencia de la nueva sociedad, ¿no? Basada en el conocimiento del siglo XXI. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, en la mayoría de las ciencias, de los países, perdón, el lugar más importante para el desarrollo de la ciencia ha sido siempre la universidad. En su análisis del papel de las universidades norteamericanas en el desarrollo de la ciencia, Daniel Wolf apunta que hacia el final del siglo XIX, cuando la ciencia era una actividad institucionalizada dentro de los establecimientos de educación superior, y que va de un periodo que va desde 1802, fecha en que fue nombrado primer profesor de química en Yale, hasta 1902, son 100 años, ¿no? El 10º aniversario de la Universidad de Chicago. La ciencia ya quedó firmemente establecida y la investigación gana un gran respeto. Ve, aquí está lo que les decía, Chicago es nueva, ¿no? Wolf argumenta que a fin de que la ciencia llegase a ser una actividad legitimada dentro de la universidad, tuvo lugar a lo largo de ese siglo un debate alrededor de 4 temas. El primero, la profesionalización de la ciencia. Bueno, ¿valía la pena que sean profesionales los científicos? El segundo, un largo debate que sigue hasta ahora, acerca de la naturaleza de la ciencia y la clase del trabajo científico a ser perseguido. ¿No es cierto? Porque a este respecto, ¿no es cierto?, se plantearon las siguientes preguntas. ¿Cuánto esfuerzo debe dedicarse a resolver los problemas prácticos y cuánto al desarrollo del conocimiento científico por sí mismo? ¿Cuánto progreso debería hacerse mediante la observación y recolección empírica de datos y cuánto trabajo experimental dedicar a la planeación y desarrollo de teorías integradoras? La pregunta sobre dónde debería estar el hogar de la ciencia era en ese tiempo secundaria, ¿no es cierto? Todo el mundo sabía que tenían que hacer el trabajo científico. Pues ya van las 2 primeras preguntas. La tercera pregunta, o el tercer tema que nos plantea Wolf, que eran los temas de debate en el siglo XIX, era el tema de la búsqueda de los famosos sponsors o patrocinadores, ¿no es cierto?
Los científicos deseaban hacer su trabajo e intentaban cualquier medio de apoyo que pudiera ofrecerles esa oportunidad. Sociedades científicas, benefactores adinerados, suscripciones populares, gobiernos federales y estatales, institutos de investigación independientes, colegios, universidades. Recuerden ustedes, por ejemplo, los viajes del señor Darwin fueron pagados por la sociedad, por la Academia de Ciencias de Londres, de Inglaterra, y en la Academia de Ciencias de Inglaterra eso hubiera sido imposible que se pueda hacer si no hubieran sido miembros de ella el 60% de los empresarios que había en Inglaterra en esa época. Ellos ponían la plata, no eran los aportes de los científicos. El cuarto tema fue el desarrollo de la universidad misma, ¿no? Hasta las últimas décadas del siglo XIX, las incertidumbres con respecto al lugar adecuado para la ciencia se acompañaron de dudas acerca de en qué medida la idea de universidad podría ser trasplantada a Estados Unidos. En Estados Unidos todavía tenían los famosos college, ¿no es cierto? La universidad inglesa y alemana fueron las instituciones que más influyeron en la educación superior de esa época. Y los alemanes, que eran la envidia de numerosos científicos norteamericanos, ¿no es cierto?, fueron, digamos, como se diría, el faro. La investigación era, sin embargo, una actividad de interés menor dentro de las universidades británicas. Y la mayor parte de la investigación se hacía en ese tiempo en otro tipo de instituciones. Las universidades alemanas son las primeras en ser hospitalarias de la ciencia, ¿no es cierto? Tenían una tolerancia pasiva más que apoyo activo. O sea, algunos profesores alemanes tenían al mismo tiempo un nombramiento de profesor, o sea, catedrático, y de director de instituto de investigación, ¿no? En la evolución de esos cuatro temas, los científicos fueron los protagonistas, y a pesar del tiempo, instalaciones adecuadas, se trabajó en hacer evidente su trabajo para el logro de objetivos de las universidades norteamericanas, ¿no? Un análisis posterior de las relaciones entre la ciencia y la educación superior está en el libro de Barton Clark, que se llama Perspectives on Higher Education, Disciplinary and Comparative Views, ¿no? Clark dice que esta relación es un asunto crítico, señala que las disciplinas científicas son la parte más dinámica del imperativo disciplinario dentro de las instituciones de enseñanza superior. Cada uno de los campos científicos se convierte en una fuente de membresía, compromiso, prestigio y autoridad que recorre las instituciones dentro del sistema. Y finalmente, todos los sistemas nacionales condicionando poderosamente a la educación superior. Este imperativo institucional, a su vez, constituye una crítica a todas las disciplinas. Cada institución convierte a los miembros de varias disciplinas en los de una o unas cuantas, asignándola a áreas, ofreciéndoles ciertas recompensas y sanciones, distribuyendo prestigio, ejerciendo autoridad. Y de esta manera, campo por campo, como un todo, la ciencia va siendo condicionada por la educación superior. Por ejemplo, para ver un análisis, digamos, más local. Yo no sé el caso de la UPEA, pero sí puedo hablar de la UMSA. Desde la gestión del rector Albarracín, yo vengo planteando de que el DIPSIS, que es esta dirección de investigación, debiera concentrar el presupuesto de investigación de todas las facultades, porque como ustedes saben hay una descentralización o desconcentración administrativa. El haber creado institutos de investigación en cada facultad, lo que ha hecho es generar simplemente 3 o 4 ítems de investigadores a tiempo completo, o sea, gente que tiene 1 o 2 cátedras y que con los ítems del Instituto de Investigaciones completan su carga completa, su tiempo completo, y con eso supuestamente hacen investigación. Digo supuestamente porque si los institutos de investigaciones hicieran su trabajo y los investigadores que están en ellos también lo hicieran, lo que tendríamos es, pues, por lo menos, yo digo, no sé ustedes qué piensan, pero por lo menos una investigación por año, ¿no es cierto?
a mí me han ofrecido, yo nunca he querido ser del Instituto de Investigación, ni de Economía, ni de Ciencia Política, ni de Sociología, nada. ¿Por qué? Porque como yo doy clase en posgrados, entonces no quiero tener carga completa, nunca he querido ser tiempo completo. Por ese tema salarial y esas cosas. Y además porque yo soy director de un centro de investigación. En Bolivia solo hay 4 centros de investigación privados. 4. ¿No es cierto? En el área de ciencias sociales. En el área de ciencias puras creo que son un poco más. Están, ¿no es cierto?, el CERES de Cochabamba, el Centro de Estudios de la Realidad Social. Estamos nosotros, que somos el CEBEM, el Centro de Estudios Bolivianos Multidisciplinarios. El Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, el CEBEM. Luego están los compañeros de el CEDLA, el Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario. Luego están los del centro está el CEDURE de Santa Cruz, el Centro de Estudios de Desarrollo Urbano y Regional, que dirige nuestro amigo Fernando Prado. El CERES lo dirige, como ustedes saben, la Serna, que es un conocido economista, Roberto, en Cochabamba. El CEDLA lo dirige Arce, que es un gran economista, ¿no?, que una tendencia más marxista, digamos. Nosotros, que estamos más en el tema de medio ambiente, ¿no es cierto?, con un pie en la ciencia social y un pie en las ciencias ambientales, digamos, ¿no? Y fuera de estos 4, ¿no es cierto?, hay otras 3 fundaciones privadas, ¿no?, que también hacen investigación. La Fundación Tierra, que está más en temas relacionados a la agropecuaria, las ciencias agrícolas, a la tierra, en fin. La Fundación Milenio, que realmente se ha reducido a la mínima expresión porque su financiador principal, que era don Gonzalo Sánchez Lozada, obviamente hoy en día les da ya no les financia nada porque lo investigan a fondo, entonces tiene que autosustentarse prácticamente, ¿no? Y que está a cargo ahorita de Henry Oporto, si no me equivoco mal. Y está la Fundación Pasos Canqui, que financia a Samuel Doria Medina y que paradójicamente la dirige ahora Fernando Molina. Digo paradójicamente porque Fernando está alineado con el gobierno hoy en día, ¿no? Entonces, 3 fundaciones y 4 centros de investigación. Pero, si vamos al concepto de centro de investigación independiente, y cuando digo independiente, que no dependes de recursos que tienen intencionalidad política, ideológica, ¿me entiendes? Esos 4 se vuelven 3, porque el CEDLA sí tiene intencionalidad política, etc. Y esas 3 fundaciones se vuelve una, que es la Fundación Tierra, porque tanto Milenio como Pasos Canqui tienen intencionalidad política, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que es muy difícil tener fuera de la universidad centros de investigación. Estoy hablando de ciencias sociales. En ciencias puras y naturales tenemos, bueno, yo podría hablar solo del área de medio ambiente, donde tengo conocimiento, y tenemos 3 o 4 centros de investigación muy importantes, el de Cochabamba en el tema, digamos, de la papa, donde se han construido, ¿no es cierto?, camino no a la Angostura, al otro lado, camino a la represa de, ¿qué se llama esta represa que hay camino al Chapare? Angostura, doctor. Represa Angostura. No, la Angostura es pues saliendo por Punata. ¿Orani, doctor? No, Orani, doctor. Orani, doctor. Orani. Se refiere usted a Proimpa. Proimpa, correcto. Entonces ahí han construido, ¿no es cierto?, unos 2 kilómetros adentro de la tierra, unos 2.000 metros dentro de la tierra, han construido unos reservorios de semillas de 280 especies de papa. Gran trabajo de mi amigo, el doctor... Bueno, ya me voy a acordar, que es un investigador en ciencias biológicas, ni siquiera agrológicas, ¿no? O sea, se supone que en caso de una guerra nuclear, ¿no es cierto?, hemos conservado todas las especies de papa que tenemos en Bolivia, ¿no es cierto?
Entonces tenemos ese reservorio. Es un reservorio que está construido, como les digo, 2.000 metros debajo de la tierra. Camino a Corani, más o menos en el kilómetro 80, por ahí, ¿no? Entrando a mano izquierda. Yo he visitado unas 2, 3 veces. ¿Cómo no me voy a acordar? Es mi amigo. Tantas veces hemos ido a comer conejo y todo. Y hemos tomado chicha y no me acuerdo de su nombre, mira. Bueno, y esas son una, por ejemplo, ¿no? Proimpa. Después, junto con ellos tienes unas 2 más, ¿no es cierto?, que también trabajan temas agrológicos, agroecológicos. Y fuera de eso, ¿no es cierto?, en Santa Cruz tenemos obviamente el CIAT, que es un centro de investigaciones de agricultura tropical, pero que tiene financiamiento gubernamental, tiene financiamiento de la gobernación y tiene financiamiento de la universidad. Si el CIAT no tuviera 3 financiamientos, y obviamente de la misión británica, o sea, la misión británica le pone un montón de plata. Si no fuera eso, ¿no es cierto?, mis grandes amigos del CIAT, ¿no es cierto?, el ingeniero Roy Vélez, el ingeniero Lottenberg, la ingeniero Catherine Linzer, mis amigos hasta de la infancia, podría decir yo, ¿no es cierto?, no podrían hacer nada. Todos ellos con doctorados y qué sé yo. Las veces que yo he ido al CIAT, ¿no es cierto?, que tienen 2 o 3 lugares ahora donde trabajan, ¿no? Uno está en San Pedro, que es más arriba de Buenavista, otro que está, ¿no es cierto?, en el área de Mineros, y el otro que está más al norte todavía. No podrían hacer nada. Y realmente todo lo que se ha mejorado en semillas de soya, de caña de azúcar. ¿Cuándo han escuchado últimamente, por ejemplo, que haya plagas, etcétera, en las cañas de azúcar? Y se ha bajado la cantidad de pesticidas que se está utilizando, se ha bajado la cantidad de herbicidas, cada vez es más orgánica, ¿no es cierto?, la soya que estamos produciendo. Es gracias al trabajo del CIAT, eso no es gratis, ¿no es cierto? O el café y el arroz está cada vez mejorando su calidad, y eso es trabajo del CIAT. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, centros de investigación que en el caso boliviano, imposible que tú pienses que una universidad, ¿no es cierto?, sea la única que sea capaz de hacerlo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi maestría en Estados Unidos, en Nueva York, nos invitó el amigo Mirtenbaum a que visitemos la Universidad de Cornell, ¿no es cierto?, para ver el Centro de Investigaciones Agrológicas, Agroecológicas. Y me acuerdo que le habían otorgado, ¿no es cierto?, nos dijo, ¿qué quieren ver usted?, ¿no? Yo estoy trabajando, dijo, el tema del locoto. El locoto. Porque él tenía aquí en Bolivia 2 o 3 investigaciones, especialmente en el Valle de Cochabamba, en el Valle Alto, y tenía otras 2 investigaciones que estaba desarrollando aquí por la zona, digamos, yendo hacia, bueno, ¿cómo se llama? Zapaqui, toda esta región, ¿no es cierto? Y el asunto es de que la Universidad de Cornell le daba a un investigador boliviano, además, ojo, para el tema locoto, un presupuesto anual, ¿no es cierto?, de $100,000. ¿Ustedes creen por ventura que un investigador boliviano va a tener $100,000 de presupuesto para una investigación así en Bolivia? Ni llorando. ¿No es cierto? Entonces, esas son las diferencias que tenemos, ¿no es cierto?, entre los niveles de investigación. He dado ciencias sociales y he dado ciencias exactas, para que vean las dos. El Instituto Boliviano de Biología de la Altura, ¿no es cierto?, que es uno de los más importantes que tenemos, vive gracias a los franceses. Si no fueran los franceses, estaría liquidado eso, ¿no es cierto? Y podríamos continuar con otros institutos de investigación. El Instituto de Investigaciones Hidrológicas que hay aquí en Cotacota, por ejemplo. Ese vive gracias, ¿no es cierto?, a las donaciones que dan británicos, alemanes y norteamericanos. El Instituto de Investigación, y puedo continuar así, cada instituto de investigación es importante. Y entonces, lógicamente, discúlpenme, ¿cómo vamos a hacer ciencia en esas condiciones? Entonces, la propuesta mía fue la siguiente: señores, la plata de todas las facultades al DIPGIS. Y nosotros agarramos y dentro del DIPGIS establecemos, ¿no es cierto?, un presupuesto para institutos de investigación temáticos, o sea, disciplinarios, si quieren ustedes, pero evitamos lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo ahora?
que como repartes por facultades y les obligas que la plata que es del HIPIC, que era antes de HIPIC y ahora es del IDH, vaya a investigación y las facultades no usan en investigación, solo les permiten una cierta cantidad para ítems, ya, se gastan eso, que será pues el 20-30%, se revierte el resto. Diga usted, don Martín. Sí, doctor, lamento pero tengo que participar. Este es un punto que no puedo dejar pasar porque estoy completamente de acuerdo con usted. Hay un problema, no quisiera utilizar el término estructural para no sonar trillado, pero definitivamente hay un problema de política, de costumbre y de administración de la investigación en la Universidad Boliviana en general. Yo, por ejemplo, actualmente estoy participando como invitado en un proyecto interdisciplinario también de investigación en la Argentina y en México simultáneamente. Y hay proyectos que se van jugando entre proyectos financiados y no financiados desde los grandes grupos de investigación que tiene CONACYT y demás. Y es interesante porque, por ejemplo, ya a los del grupo, inclusive a nosotros que estamos como invitados siendo extranjeros, la universidad nos va a pagar el costo de los congresos en los que vamos a poder participar durante este año, sea en la UBA o en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde me invitaron a dar una conferencia el anterior lunes. En cambio, acá en Bolivia no hay lastimosamente esa relación. Y un ejemplo también que del que usted menciona de esta manera de dispararse en el pie por esa repartición del presupuesto en las facultades, ha pasado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNSA. Había el Instituto de Estudios Bolivianos, bueno, todavía más bien existe, pero tenía una carga horaria concentrada de las diferentes carreras. Entonces, había la posibilidad de habían los docentes titulares, investigadores, y habían los interinos. Y había un buen porcentaje para auxiliares de investigación. Entonces, era una experiencia sumamente enriquecedora porque habían universitarios de diferentes carreras que podían participar en proyectos de investigación de los docentes titulares o a veces de los interinos y formando, por lo tanto, generaciones de investigación inter o transdisciplinaria. Hace más o menos, yo todavía me he formado dentro de esa generación y realmente le agradezco mucho a esa experiencia en el Instituto de Estudios Bolivianos en el IEB. Ya en los últimos 8 años más o menos, hubo una gran pelea y se volvió a repartir la carga horaria conjunta que tenía este instituto, que era a nivel facultativo, a las carreras de manera individual. ¿Cuál ha sido el resultado? Se han creado unas 2 o 3 auxiliaturas por carrera, es decir, para los estudiantes, y se han vuelto a crear estos ítems de docente investigador. Entonces, ha vuelto a pulular por aquí, por allá, las tarjetitas de docente investigador y docente investigador que no investigan nada, no publican nada durante el año y tienen un montón de auxiliares que hacen muy poco. Y se han perdido proyectos sumamente interesantes como ASDISAREC y demás, que eran de fondos también internacionales y que permitieron en su momento publicaciones de colecciones de investigación. Por poner solo un ejemplo, que podría sonar banal, de la fiesta en la ciudad de La Paz. Una investigación con fondos ASDISAREC que ha terminado en un resultado de 8 tomos de investigación interdisciplinar, historia, filosofía, lingüística, literatura han participado ahí, mostrando diferentes dimensiones de una práctica social común. Y concuerdo plenamente con usted, ahí hay una crisis de organización de la investigación. Un investigador no es el que lleva el rótulo de profesor investigador, sino el que eventualmente publica, lee y renueva la bibliografía. En ese sentido estoy completamente de acuerdo. Necesitamos potenciar inversiones, necesitamos una reestructuración, por lo tanto, de la cartera de investigaciones para investigación, pero también tenemos que remover toda esta noción de investigadores de rótulo y volver al trabajo casi artesanal de lectura del texto, y eso es investigación dura. Y es ahí donde, por ejemplo, conceptos como el de paradigma en Kuhn parecen no necesariamente servir, y es lo que le han criticado mucho posteriormente los 80s y 90s. Es decir, sí, la noción de una ciencia normal, resolución de enigmas, crisis de las teorías o de las ciencias o de las investigaciones, puede ser, pero hasta ahí va la descripción bien. Y la pregunta es hasta qué punto realmente paradigma juega ahí un papel, y si no está, por ejemplo, haciendo también una supleción de historia de la ciencia bajo una perspectiva historicista a conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con presupuestos ontológicos más duros, y que son los que se han venido a discutir en las últimas 2 décadas, en especial, por ejemplo, en el terreno de las ciencias cognitivas, en la relación, por ejemplo, de noción de afectividad, emociones, emociones políticas, etcétera, que puede reunir de manera interesante a
cognitivistas, médicos, psiquiatras, filósofos e inclusive semiólogos, ¿no? Entonces, ahí quería, para sintetizar, coincidir con ustedes sobre el problema de la investigación en Bolivia, la necesidad de más fondos, pero también la necesidad de tratar de renovar nuestra concepción sobre ciencia y volver a un espíritu casi artesanal, es decir, de volver a trabajar todos los días de cara al texto, de cara a los fenómenos. Gracias. Puntual, Martín, puntual. Sí, perdón, mil disculpas, me apasiono con el tema, es que es un problema. No, está muy bien, gracias, Martín. Necesitamos escuchar al profesor. Está muy bien, Martín. En todo caso, lo que mencionas tú sobre semiología y sobre la contrastación con la realidad, eso viene más adelante, ¿no? Por citar en uno de los casos más extremos entre los países altamente industrializados está el famoso tema de ID, ¿no? I&D, como dicen los gringos, ¿no? Y esto es investigación y desarrollo, ¿no? En Estados Unidos comienza a crecer a una tasa del 5% desde el año 1995 hasta el 7% del año 1999. En las grandes corporaciones, 169.000 millones de dólares, imagínense, que representan el 70% del gasto total nacional. O sea, el 70% del gasto total nacional en Estados Unidos de investigación y desarrollo lo ponen las grandes corporaciones. El presupuesto federal en investigación y desarrollo para el año fiscal 96 fue de 75 millones de dólares. 75.000 millones de dólares, perdón. Y asciende, ¿no es cierto?, luego posteriormente a 83.000 millones de dólares, ¿no? Y el gobierno federal sigue siendo en ese punto una fuente principal de financiamiento en la investigación académica, en las universidades públicas, ¿no?, en Estados Unidos. Y aporta 16,1 mil millones de dólares del total de 28.000 millones de dólares. O sea, las universidades invierten 28.000 y el gobierno les pone 16.000 millones de dólares. ¿No es cierto? O sea, yo no sé exactamente cuánto será el presupuesto que tiene ahorita investigación las universidades. Lamentablemente, esta era un módulo o una materia que tenía 8 sesiones o 9 sesiones. Y entre esas 8 o 9 sesiones yo pensaba utilizar una sesión solamente para exponer la tesis doctoral de don Blitz Lozada, que es el único que ha investigado cuánto es el avance de ciencia y tecnología en Bolivia. Esa es la tesis doctoral de Blitz Lozada. Pero me han recortado a 6 clases, entonces no puedo. Y lo máximo que me han permitido es aumentar media horita en 2 clases esta semana y media horita en una clase la próxima. No hay más. Inclusive yo pensaba que podíamos tener la conferencia del doctor Flores, que es el único boliviano en el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Físicas de la UNAM. Y yo inclusive hablé con el doctor Flores y me dijo, claro, yo puedo dar una conferencia desde México para los estudiantes del doctorado de Ciencia y Tecnología de la UPA. Pero todo eso ha sido recortado porque, bueno, una universidad tiene pues sus normativas bastante restringidas, ¿no? Pero hubiera sido bueno conocer los datos que tiene Blitz Lozada sobre Bolivia, ¿no? Pero obviamente en Bolivia no llegamos ni a 1.000 millones de dólares, por supuesto, ¿no? Entonces, sería interesante que de todas maneras en algún momento puedan acceder ustedes a la tesis de Blitz Lozada, o yo voy a tratar de ver. ¿Ah? Ciencia y tecnología e innovación en Bolivia sería doctor, ¿no? Eso es. Sí, ¿no? Se las puedo tratar de conseguir. Bueno, Blitz ha desdoblado su tesis después en 3 o 4 tomos, si no me equivoco, ¿no? Que ha publicado la Facultad de Humanidades, ha publicado creo que 1 o 2. Pero la tesis es interesante porque integra todos los conceptos, pues, ¿no? Bueno, vamos en conclusiones ahora, ¿no? Ya estamos en lo último, ya son las últimas 2 o 3 láminas, sí, 3 láminas. Entonces, y la hora también ya es la hora, ¿no? Ya es la hora, ya nos hemos pasado de la hora otra vez. Me voy a hacer reñir otra vez por culpa de ustedes.
Primera conclusión, ¿no es cierto? Nos dice que esta orientación ha desarrollado, que tomando en cuenta la frase de Mannheim, citada como epígrafe al principio de esta exposición, que se puede concluir que la principal contribución de la sociología a la ciencia, de la ciencia al debate sobre el papel de la ciencia en la sociedad, es el de hacer posible la indagación de la manera en que el intelectual en un momento histórico dado se relaciona con las fuerzas políticas sociales existentes. O sea, ¿cómo te relacionas tú como intelectual? Ustedes son doctorantes. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes son élite, ¿no es cierto? Porque es un país donde se gradúan apenas el 3% de los que ingresan a la universidad, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto? Ustedes serán el una vez calculamos que eran el 0,3% del total de graduados los que hacían posgrado. Y eso representa pues el 0,02% del total de la población boliviana. Si eso no es élite, yo no sé qué cosa puede ser élite. O sea, las élites pueden ser o económicas, ¿no es cierto? En el caso boliviano ya vemos que el 4% de la población se queda con el 40% del PIB. Pueden ser políticas, en este caso, digamos, la suma de autoridades gubernamentales no llega ni siquiera al 1% del total de la población, o pueden ser, ¿no es cierto?, intelectuales, o por la vía de la educación, que medimos eso, que son el 0,03. En otras palabras, ustedes son élite, y estas élites en algún momento tienen que ser capaces de poder relacionarse con el mundo político y social. No puede ser que tú me digas, no, es que el gobierno me impide, no, es que la universidad no me deja, no. Discúlpenme, para eso se supone que son élite. Ahora, desde la perspectiva funcionalista, obviamente, ustedes muchos dirán, no, yo hago mi trabajo y nada más, ¿no? Mi meta es simplemente el conocimiento certificado. Pero si vamos a una concepción más amplia, como la que ha planteado Martín, por ejemplo, del segundo enfoque, que es una perspectiva no funcionalista, lo pondremos así, para no darle un nombre, apoya el trabajo en el análisis de complejas dinámicas, interacciones entre miembros de grupos científicos y de intereses que se persiguen, y esta posición muestra que los científicos pueden buscar el progreso de la ciencia, pero también objetivos económicos y sociales, ¿no? Y políticos. Y eso obviamente nos permite hacer que el hogar de la ciencia, que es la universidad, se amplíe más y más y busque, digamos, encontrar una perspectiva de mayor trascendencia. Ahora, la ciencia universitaria muchas veces es capaz de producir cambios sociales, ¿no? Pero los efectos de la aplicación de sus productos, por ejemplo, en la tecnología, sobre la vida cotidiana de la gente, son más limitados. Y eso también tiene repercusiones en el currículum universitario, debido a los retos que los avances de la ciencia y la tecnología plantean. Otros retos son las crecientes demandas sociales, que hacen que las instituciones muchas veces sesguen o, digamos, muevan sus perspectivas de investigación y obviamente se haga lo urgente y no lo importante. Y queda para ver en el futuro inmediato qué tan capaces son las instituciones de enfrentar y superar estos desafíos, ¿no es cierto? En eso estamos y ese es el punto en que nos encontramos. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una sesión bastante interesante. No sé si ya se ha cortado. ¿Se ha cortado? No, doctor, estamos acá. Bueno. Siguen, doctor, siguen. Estamos todavía, doctor. Muy bien. Pues nos hemos pasado de la hora. Me habían amenazado con cortarme, pero todavía está contacto. Y creo que tienen ustedes un nuevo enfoque, ¿no? Yo quería hacer 2 presentaciones en esta clase, pero para que vean que el tiempo alcanza apenas para una. De todas maneras, bueno, la próxima clase vamos a ver las contribuciones de la Escuela de Columbia y con eso vamos a complementar todo esto de la perspectiva de las escuelas sociológicas en la ciencia y la tecnología. ¿De acuerdo? Ok, mi estimado doctor. Nos vemos el viernes, entonces jóvenes, que les vaya bien. Hasta el viernes, doctor. Gracias. Doctor, Buenas noches. Antes de que me retire, doctor, quisiera que repita el nombre, por favor, de la tesis doctoral de Ciencia y Tecnología de Bolivia. Veremos pues si nos da el tiempo de exponerla o que el autor la exponga, cualquiera de las dos. ¿Ya? Ah, perfecto. O el nombre, por lo menos, para estudiarla. ¿Vale? Ya, Por muy bien. favor. Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Doctor, sobre el trabajo. Buenas noches, doctor.